Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más hablando de historia con los que más saben, hablando con don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos avanzando en este periplo de la historia de España, pero antes creo que tiene alguna reflexión que hacernos en su blog Más España, Más Democracia, Pío Moa, www.piomoa.es. Sí, en el blog verdaderamente estoy tratando temas muy preocupantes, como por ejemplo la cuestión de Ucrania, ¿no? Que cada vez se vuelve más alarmante, ¿no? Aparte de esto, bueno, quiero señalar una vez más el problema económico que tiene este programa, Sí. que siempre ha funcionado con muy poco. Ahora precisamente en octubre pues viene el palo de los impuestos, que vienen a ser unos 1.000 euros, y claro, nos encontramos con esta situación paradójica que nosotros, que no recibimos un duro del Estado, tenemos que sufragar con impuestos, en cierto modo, pues los derroches que hacen estos gobiernos en chiringuitos de tipo ideológico, que básicamente sirven para sembrar la mentira, mientras que nosotros, que tratamos de aproximarnos a la verdad, pues estamos en esta circunstancia, no solo que tenemos muy pocos medios, sino que además tenemos que sufragar a estos otros. Esto es una situación verdaderamente, si lo pensamos, un poco Anómala. demencial, ¿no? Sí, sí. Sí, muy anómala. Entonces, claro, quiero señalar a nuestros oyentes la necesidad de contribuir a ello, ¿no? Que con que sea poco, o sea, 10 euros al mes, con tal de que 300 personas colaborasen con 10 euros al mes, pues esto marcharía perfectamente, porque necesitamos poco. La verdad es que la idea de este programa, que está en ¿cómo se llama?, en Ideas siglo XXI. Siglo de Ideas. Es un taller de ideas Taller siglo de XXI. ideas. Sí. La idea del taller de ideas era mucho más amplia que este programa. Era verdaderamente crear una especie de que se llama think tank, Sí. o sea, taller de ideas, propiamente deberíamos llamarlo en español, Sí. que tratase muchas cuestiones con las que hoy nos enfrentamos no solo los españoles, sino en general Europa y el mundo, ¿no? Y una parte de ese aspecto se ve muy bien en relación con la guerra de Ucrania. Así que, en fin, creo que hay que hacer un llamamiento a nuestros oyentes a que, que se empeñen más, en que colaboren más, porque casi nunca llegamos al mínimo necesario, ¿no? Bueno, estoy tratando en el blog cuestiones fundamentales, como son la política que debería llevar España, la cuestión de la neutralidad. Así que señalaré unas cuantas cosas. La neutralidad en la Primera Guerra Mundial no solo libró a España de funcionar como carne de cañón en beneficio de Francia e Inglaterra, sino que supuso un inmenso beneficio económico para el país e indirectamente para el resto de Europa, al librar a una parte significativa de Europa pues de las brutales matanzas que hubo en aquella guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el beneficio para España no fue económico, debido a las circunstancias, pero tuvo alcance mayor al evitar que una parte de los europeos, o sea, los españoles, pues que no tuvieran que padecer los bombardeos, deportaciones y crímenes cometidos por todas las partes en conflicto. Luego, la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial tuvo una importancia militar muy significativa entre el otoño de 1940 y el de 1942, porque si España hubiera intervenido fuera al lado de Alemania o fuera en contra de Alemania, habría alterado de forma muy relevante e impredecible el curso de la contienda. Y en fin, la Segunda Guerra Mundial significó el fin de la era europea, que comenzó con las exploraciones españolas de los siglos XV y XVI, como he tratado en el libro Hegemonía Española y Era Europea. Y
el hecho de que España estuviera ausente de ese final, pues no deja de ser un mérito histórico, a poco que se lo aprecie. Bueno, pues vamos ahora a la situación actual. ¿Es posible una guerra nuclear por el conflicto de Ucrania? Sí lo es. Las dos partes, la OTAN y Rusia, amenazan con ella, aunque preferimos no creerlo. Pero el mero hecho de su posibilidad debería abrir un debate en España. En relación con la neutralidad, precisamente. Una guerra nuclear podría conducir a la extinción de la humanidad, o al menos de la vida civilizada. Y se cumpliría así una advertencia mítica en el mito de Prometeo, por ejemplo, o incluso en el mito del Génesis, ¿no? La técnica otorgaría irónicamente al hombre una capacidad divina, sería como los dioses. No la capacidad de crearse a sí mismo, pero sí la de destruirse. Es una cosa irónica. Y descendiendo ahora a la situación de España, solo la neutralidad permitiría, en alguna medida, por escasa que fuera, librarse de la locura de tal guerra, al paso que debilitaría en algún grado la tendencia hacia ella. Sería además la única forma que tendría España de actuar de forma independiente y soberana y no supeditada a los intereses y las maniobras cada vez más demenciales de la OTAN. Tiene ya un buen rastro de invasiones, destrucciones de países, etc. Y el que ningún partido se plantee siquiera la cuestión de la neutralidad ya pone de relieve la profundidad de la decadencia intelectual, moral y política que sufre la sociedad española desde hace décadas. Y por eso es imprescindible que los españoles sensatos y conscientes del problema no reparen en esfuerzos para replantear esa política, que también podría influir en otros países. Es decir, hay que abrir el debate de la neutralidad de España, que todo el mundo quiere ocultar. Hay dentro una cosa que también nos atañe en relación con Ucrania, son los sabotajes a los oleoductos rusos. Y no sabremos la autoría de los sabotajes hasta que no se investiguen a fondo. Pero en España, desde luego, el sospechoso mayor es USA. Y en España conviene recordar el caso del Maine, el acorazado que se hundió en La Habana y que sirvió a USA para, atribuyendo a los españoles el sabotaje, que es completamente falso, pues sirvió para anexionarse Puerto Rico, Guam, Filipinas y satelizar a Cuba. La espléndida guerrita que decían ellos, ¿no? O también el caso del Golfo de Tonkin, u otros, el caso de las armas de destrucción masiva en Irak, etcétera, ¿no? Y también conviene recordar que USA se está forrando literalmente con la guerra de Ucrania, la cual viene también de provocaciones de la OTAN a través de Zelensky. Pudo haberse evitado con solo que Zelensky hubiera aceptado la neutralidad de Ucrania, que eso no sería una paz indigna, ni mucho menos, al contrario, sería más digna, ¿no? Y se está forrando al extremo de que con el gas, el petróleo, etcétera, USA está ganando el triple que Rusia efectivamente también está ganando muchísimo con la subida de los precios de estos productos. Bueno, pues vamos a ver cómo está evolucionando la cuestión en Rusia, analizando el discurso de Putin. El discurso de Putin anexionándose el Donbass tiene una gran importancia porque merece un análisis detenido, ¿no? Por su enorme contenido ideológico y programático, más allá de la determinación bastante justificable, aunque vamos a ver si realizable, de anexionarse la zona del Donbass, ¿no? Pues, al respecto, si Putin triunfa en su designio, la OTAN, que es su verdadera antagonista, porque Ucrania actúa como peón, pues la OTAN quedaría mucho más tocada que en Afganistán, y las grietas semiocultas entre USA y la Unión Europea, así como dentro de la Unión Europea, se ampliarían hasta extremos quizá de ruina de todo el tinglado, ¿no? Que no es Occidente, son países occidentales, sí, pero Occidente es un concepto más amplio, ¿no? Y si Rusia sale derrotada, pues se abrirá por el este de Europa y el norte de Asia
un enorme vacío político y estratégico muy difícil de controlar, porque ese vacío trataría de llenarlo los demás. China, USA, la UE no creo que esté en condiciones, pero en definitiva la Unión Europea depende de USA, ¿no? Y por ahora la estrategia de provocaciones de la OTAN, arrastrando a la Unión Europea, pues está empujando a Rusia a la esfera de influencia china. Esta es una consecuencia estratégica del mayor alcance y muy peligrosa. Porque China es la verdadera superpotencia y Rusia ahí en ese proyecto no podría tener un papel protagonista. Y este punto, ya digo, tiene mayor interés porque Putin ha abierto una brecha, al parecer definitiva, entre Occidente y el proyecto euroasiático que él promueve. Pero el hecho histórico es que aunque Rusia se proclame euroasiática, lo es solo geográficamente. Culturalmente es mucho más europea que asiática. Más aún, su cultura es parte muy importante de la cultura occidental y también de la cultura ucraniana, que es rusa en sus manifestaciones más elevadas, a pesar de que Zelensky y compañía intenten abolir por completo la cultura rusa en Ucrania. Esto yo lo he comparado con una situación en la que, por ejemplo, Cataluña se separase y los gobiernos catalanes tratasen de anular el idioma y la cultura española en Cataluña, la persiguiesen, viesen incluso la literatura española, etcétera, española, que incluiría también en la catalana, pero bueno, eso es otra cuestión. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Pues sería una persecución contra los catalanes, que son la mayoría, que se sienten, como se han sentido siempre, españoles. Eso es. Y esta persecución, claro, Moscú no está dispuesto a tolerarla. Pero yo sospecho que Madrid, con los gobiernos basura que tiene, pues se desentendería y permitiría que unos separatistas medio locos pues destrozasen por completo la cultura española en Cataluña y creasen un clima de rencor y de odio entre Cataluña y el resto de España, que es lo que vienen haciendo desde hace muchos años, financiados además por los gobiernos de Madrid. Bueno, pues entonces veamos, volviendo a Rusia, que el ministro y portavoz del gobierno ruso, Sergei Lavrov, pues ha protestado de que Europa considere a Rusia como hija bastarda. Es la hija bastarda a la que niega sus derechos. Pero si para Rusia sería suicida renunciar a su carácter muy principalmente europeo, para Europa no sería menos suicida seguir tratando a Rusia como la hija bastarda, que como vemos, insisto, está empujando a Rusia hacia China. China es un país, es una superpotencia y un país comunista, cosa que Rusia no es, por lo menos por ahora. Y desde luego de superpotencia no tiene nada, excepto tener el arma nuclear. Bueno, pues el carácter europeo de Rusia tampoco desapareció, como algunos dicen, con el comunismo. El comunismo marxista es un pensamiento y una práctica plena y exclusivamente europeos. Nacieron en Europa y se desarrollaron en Europa fundamentalmente, ¿no? Triunfaron en Rusia, pero podían haber triunfado en otros países, ¿no? Entre ellos España. La brutal tiranía comunista fue aplicada en la Unión Soviética, además, con una sistematicidad que casi podríamos llamar germánica, ¿no? Un poco el influjo alemán. El Partido Comunista Alemán era fortísimo antes de los nazis. Y cabe recordar que si consideramos al nazismo como la tiranía más criminal, pues fue precisamente la Unión Soviética la que principalmente lo derrotó. Que es una paradójica deuda de gratitud de la Europa occidental con el régimen totalitario, ideado y promovido por pensadores y agitadores políticos europeos, insisto. Esto es un hecho, ¿no? La propaganda de la OTAN siempre insiste en que, bueno, los rusos pudieron ganar gracias a la ayuda de USA. No es verdad ni de broma. Efectivamente hubo una ayuda importante de USA, pero la ayuda de los soviéticos, en definitiva,
a los anglosajones fue muchísimo mayor. Sin los éxitos, sin las victorias rusas en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía no habría tenido lugar, ¿no? Bueno, pues hablando de hijas bastardas, pues no solo Rusia, porque también España ha sido tratada como hija bastarda, como un país inquisitorial, genocida, pobre, retrógrado, etcétera, y por lo tanto ajeno a lo propiamente europeo, que por lo visto habría sido la tolerancia, la libertad, el progreso, la prosperidad y tantas otras cosas. Bueno, esa visión permanece con gran fuerza en Europa y ha sido asumida por lo peor y por desgracia lo más abundante de la intelectualidad y la política españolas. España solo es aceptada en la Unión Europea y en la OTAN en condición de satélite y de lacaya, a lo que están muy dispuestos los gobiernos españoles. Esta condición se manifiesta precisamente de una manera inequívoca en el hecho de Gibraltar y en el hecho de que la OTAN sea amiga y aliada de la tiranía marroquí. Cuando nos hablan de la dictadura rusa como como si fuera un pretexto para todo lo que están haciendo, pues podríamos pensar en la tiranía de Marruecos, que está más cerca y además nos amenaza directamente. Bueno, pues en esa condición de lacaya, de satélite, España difiere de Rusia, que es un país orgulloso y soberano con todos sus riesgos. Y no obstante, aunque en eso hay una enorme diferencia histórica entre las dos naciones. España no solo es una de las naciones más antiguas de Europa, Rusia realmente se europeizó a partir de Pedro el Grande, siendo hasta entonces un país muy rezagado, semibárbaro y muy autocrático, extremadamente autocrático, que eso en parte siguió siéndolo, ¿no? En el libro Hegemonía Española y comienzo de la era europea he tratado la diferencia entre las diferentes interpretaciones del origen divino del poder en Rusia. O sea, el poder viene de Dios, según las teorías cristianas, pero su interpretación muy distinta. Iván el Terrible la teorizó en un sentido completamente autocrático. En España fue una interpretación muy distinta, expuesta por la Escuela de Salamanca, y en el resto de Europa las monarquías, sin llegar me refiero a Francia, Inglaterra y otros, ¿no? Pero sin llegar al grado de autocracia de Rusia, eran mucho más despóticas que la dinastía española de los Austrias. Esto es muy importante. Y esta diferencia, el carácter menos despótico de la monarquía española, pues es una de las causas de la hegemonía hispana, una de ellas. Esta es una cuestión que la historiografía no ha tratado prácticamente nunca, que yo sepa, o la ha tratado casi exactamente al revés de cómo fue. España es también la madre de la era europea, porque empezó con sus exploraciones, ¿no? Era que terminó con la Segunda Guerra Mundial, como decimos, y que está amenazada de caer definitivamente en ruinas con la guerra de Ucrania. España, en la guerra de Ucrania, debería ser neutral. Eso sí que dará un mínimo margen de dignidad y aprecio de los intereses nacionales por los actuales políticos españoles. Uh-huh. También vivió España, otra diferencia con Rusia, vivió España una larga decadencia que se acentuó mucho desde principios del siglo XIX con la invasión napoleónica, mientras que el siglo XIX fue, por el contrario, el siglo en que Rusia comenzó a desplegar una extraordinaria cultura y a configurarse como gran potencia. O sea, ha sido una especie de desarrollo un poco a la inversa. Y en el siglo XX, Rusia cayó en un régimen soviético, mientras que en cambio España lo derrotó en su propio país, en su propio territorio. No obstante, queda esa peculiar semejanza entre los dos países, considerados un tanto parias por la ideología europeísta, y además que precisaría más análisis en sus pretensiones ideológicas. Una de las cosas que quiero hacer es precisamente desarrollar este tema, que como digo, parece que nadie tiene interés en desarrollar. En comentarlo. Otro asunto que he tratado por encima ha sido la actitud
de supuestos patriotas ante el separatismo. Por ejemplo, leo que Elvira Roca Barea, pues ha salido con la monserga de que sería mejor que Cataluña se separase, que nos dejaran en paz. Bueno, parece extenderse mucho la estupidez de muchos intelectuales y políticos patriotas, entre comillas, que hacen el caldo gordo a los separatismos y que les parece una nimiedad destruir la nación reconstruida por los reyes católicos. O sea, una nación de que ya está. Les importa un bledo rendir el país ante una masa de loquillos separatistas y destruir así la unidad nacional legada por los reyes católicos, como digo. Su pensamiento político histórico, que es de pura pandereta, se resume en que nos dejen en paz y se vayan de una vez. Están hartos. El problema se complica con el hecho de que los gobiernos españoles, especialmente los influidos por la democracia cristiana, esto hay que recordarlo porque siempre se olvida, pues han amparado, financiado y promovido a los separatistas y el odio a España. Y eso combinándolo con la liquidación progresiva de la soberanía española, sin que surgiera una réplica popular hasta Vox, y veremos en qué para. Uh-huh. Esto es verdaderamente siniestro, porque es un ataque. Feijóo lo representa perfectamente. Ha dicho que tiene grandes afinidades con el PNV, porque en el fondo están en lo mismo. Lo que llaman el autonomismo, o sea, el estado de autonomías que estamos viendo cómo tiende a la disgregación del país, y al europeísmo. Y el europeísmo significa la negación de la soberanía española. Uh-huh. Tal como se plantea actualmente, es eso. Bueno, pues esos intelectuales son incapaces de relacionar la buena época de España, la época de hegemonía, con la España y el mundo actuales. Y sus visiones de aquella época, como no solo en Roca Barea, en muchos otros, están bien, pero son más bien domésticas y nostálgicas y no tienen el menor efecto propuesta práctica. Bueno, si el efecto va a ser que España se disgregue porque los separatistas catalanes lo quieren y los vascos también, claro, los gallegos, al final, bien, pues esto es. La propia Andalucía está en plan separatista por parte del PP, precisamente, sobre todo, ¿no? Con una bandera islámica y con un padre de la patria radicalmente antiespañol. Uh-huh. Yo hace 11 años escribí en Libertad Digital sobre esta cuestión un artículo, dice, no es la economía estúpido. Lo decía porque una de las cosas de Clinton en su programa electoral era, es la economía estúpido. Y aquí no es la economía, es otra cuestión. Quien quiera puede leerlo, lo enlazo en mi blog, ¿no? Tenemos además esta especie de digamos, inconsciencia con respecto a la colonización cultural que sufrimos y que se ve en todo, incluso se ve en Vox. Dice, porque un comentarista del blog que firma Comino me señaló, como la otra vez, hay una fan zone, o sea, zona de diversión, sí, en la fiesta de Vox Viva 22. Dice, el año pasado les envié esta píldora de Pío Moa repetidas veces, entre cientos de otras contra la colonización cultural, pero nada. Le decía, así que había una fan zone en la fiesta de Vox para los niños. Ya los adoctrinan en la superioridad del inglés desde la guardería. Como estas cosas no se corten rápido, la deriva está marcada. Y si el patriotismo de Vox va a ser como el de Hope Aguirre y similares, pues mejor el PP, que al menos no disimulan. Supongo que en Vox no está consolidado ese patriotismo, entre comillas, patriotismo inglés o anglosajón, y deberían llover las cartas de protesta para que eso se corrija a tiempo. Porque si no se corrige, pues es a lo que se tiende. Bueno, pues ya podemos... con esto yo creo que podemos... hay otros muchos temas que trato, sobre todo literarios. Hemos estado tratando, por ejemplo, la tragedia de Macbeth, uh-huh, con muchas diferencias de apreciación. Y otra, hablamos de Shakespeare, ¿no? De esa tragedia esta, o también la de Antígona en otros momentos, también relacionar con estas dos novelas que he escrito, que son parte de una trilogía que no está terminada. Una es Sonaron gritos y golpes a la puerta, y que he visto en Amazon que se está reactivando, porque esta novela salió hace 10 años y no tuvo mucho éxito.
se vendió bastante, pero en fin, de manera muy moderada. Y claro, había quedado un poco olvidada, pero parece que se está reactivando. ¿Por qué? Pues porque es una novela que tiene un trasfondo histórico muy importante en los años 36 al 46. Uh-huh. Y en fin, podemos pasar entonces a donde estábamos. Sí. Sí. Había muerto ya Franco y estábamos en esos días muy convulsos. Sí, en esa época en que efectivamente el franquismo se había descompuesto, ¿no?, en sus 4 partidos o familias, se llamara como se les llamara, de hecho eran partidos, ¿no? Y se estaban descomponiendo porque cada uno ya tiraba por su lado, y dentro de cada uno además había tendencias muy distintas. Estaba por una parte la Falange, los carlistas, los católicos políticos, o sea, democristianos, normalmente, y en fin, estaban estos partidos. Y los monárquicos, claro, los monárquicos que en principio eran de Don Juan, pero luego eran de Juan Carlos, aunque seguía habiendo una fuerte tendencia contra Juan Carlos entre los juanistas. Uh-huh. Bueno, pues hemos visto cómo se iban desarrollando la situación después de la muerte de Franco. Hemos hablado de los sucesos de Vitoria, con las manifestaciones orquestadas en parte, precisamente, originariamente por curas de estos radicales. Y cómo el rey pues estaba organizando los contactos con otros partidos, entre ellos el Partido Comunista, ¿no? Envió a Prado y Colón de Carvajal a Bucarest a transmitir a Ceausescu un recado para Carrillo, que antes o después sería legalizado. Esto era lo que más preocupaba a Carrillo, que después de todos los esfuerzos que había hecho durante años el Partido Comunista, con los sacrificios que había sufrido, etcétera, que permaneciera ilegalizado, mientras que el PSOE se haría con todos los beneficios de aquella lucha, que es lo que realmente ocurrió. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pues a pesar de estas cautelas del gobierno, estas cautelas moderadas de tratar de llegar a entendimientos, pues la oposición, la Junta llamada Democrática y la plataforma llamada Democrática, pues siguió mostrando su lado oscuro. El 20 de marzo, Alexander Solzhenitsyn, uh-huh, que era un testigo y crítico excepcional de la barbarie totalitaria, pues comparó en la visita a España y comparó en la televisión el régimen español con el régimen soviético. Destacó el carácter infinitamente más sanguinario y opresivo del soviético, su falta de libertades que eran comunes en España. Comunes habían sido durante todo el tiempo, ¿no? Como viajar sin trabas dentro y fuera del país, poder leer prensa extranjera, fotocopiar documentos, hacer huelgas toleradas, etcétera. Dijo Solzhenitsyn: si nosotros gozásemos de la libertad que ustedes disfrutan aquí, nos quedaríamos boquiabiertos. Bueno, pues contra él se alzó la oposición, o sea, una jauría, ¿no?, de improperios, ¿no? Un paranoico, mentiroso, cómico de pueblo, antieuropeo, pájaro de mal agüero, chorizo, bandido, multimillonario a costa de los sufrimientos de sus compatriotas y todas estas cosas. Esta fue la reacción de los demócratas que teníamos y que seguimos teniendo. Uh-huh. Bueno, a ese coro se unieron desde la comunista Montserrat Roig a políticos e intelectuales más bien de derechas, como Manuel Jiménez de Parga o Camilo José Cela. El intelectual progresista Juan Benet criticó en Cuadernos para el Diálogo, que era una revista católica con los marxistas salida del Vaticano II, pues criticó que a Solzhenitsyn le hubieran dejado salir del Gulag. Es asombroso, ¿verdad? Pues así es. Bueno, pues una reacción tan furiosa revelaba algo que el rupturismo solía ocultar. El rupturismo era lo que eran la Junta y la Plataforma, la Platajunta, y luego los partidos que la componían, que querían saltar por encima de 40 años de franquismo para enlazar con el Frente Popular.
Estos eran los rupturistas. Bueno, pues estos querían ocultar la mitificación de la Unión Soviética, incluido su Gulag, que era bien conocido. Y querían ocultar la agresividad antidemocrática de esta oposición. Y claro, esto era un problema, porque ¿qué podía hacer qué uso podían hacer de las libertades una oposición semejante? Reclamaba las libertades, pero parecía que su ideal era parecido al soviético, ¿no? Como lo había sido en el Frente Popular. Bueno, pues el día 26, la Junta y la Plataforma unificaban su acción como Coordinación Democrática, llamada popularmente Platajunta. Los demócratas siempre estaban con la democracia a vueltas. Y claro, se unificaron, por lo menos en acción, para hacer más efectiva su trabajo, y por un lado para controlarlo mejor y no andar chocando unos con otros. Bueno, podría pensarse, esto recordaba un poco al Pacto de San Sebastián, como el que unió en 1930 a la oposición republicana, que también era rupturista para acabar con la monarquía, ¿no? Pero no era lo mismo, porque ahora las Fuerzas Armadas permanecían inconmovibles al lado del gobierno y las instituciones no daban señales importantes de descomposición. Pese a los partidos, sí, los partidos del franquismo sí, pero las instituciones en general funcionaban. Y pese a las agitaciones y los apremios de la prensa estaba en plan muy radical también, pues aquello se mantenía. Y esto fue la causa principal de que no hubiera un desastre, ¿no? De que la transición no llevara a una república, a una tercera república. Bueno, así, la necesidad de dosificar la agitación por parte de la Platajunta, pues debilitaba un poco el rupturismo, y pronto empezaría a hablarse de ruptura pactada, que es una expresión contradictoria. Si rompes no pactas, y si pactas no rompes, claro. Pero porque eso ha sido muy común aquí en toda la palabrería política en España, ¿no? De crear oxímoron, ¿no? Crear formas expresivas o frases que se contradicen íntimamente, ¿no? En sí mismas, ¿no? Pero el rupturismo persistía. Y eso quedó claro en el 30 Congreso de la UGT, que se celebró en Madrid a mediados de abril, con abundantes delegaciones extranjeras, y así, entre puños en alto, se cantó la Internacional y la consigna "España mañana será republicana". Se invocó un marxismo primario, un marxismo cañí, decían muchos, ¿no? Marxismo de muy poca enjundia intelectual, ¿no? Se invocó la lucha de clases, el uso del sindicalismo para eliminar el capital y el Estado burgués a su servicio, según su terminología. Los trabajadores debían educarse en las tesis marxistas y unirse en un solo sindicato de clase, que sería la UGT. Claro, la Comisiones Obreras no estaba de acuerdo. Y el Congreso, en realidad, representaba a no más de 7.000 afiliados, probablemente bastantes menos, porque estas cosas siempre se hinchan en estas ocasiones, ¿no? Y un cuarto de ellos estaban en Vascongadas, que era donde más socialistas había en aquel momento, ¿no? Y el gobierno que autorizó el Congreso, pues fue calificado, fue tachado de continuador del franquismo. En cierto sentido lo era, o sea, porque mantenía la herencia franquista que en lo esencial se mantiene hasta hoy, que están tratando de liquidar de una vez el gobierno actual, ¿no? Y además rechazaba las ofertas del gobierno, que eran de lo más moderado, ¿no? El llamado búnker dio en todo ello la prueba de que los socialistas no habían cambiado desde la República. Ahora bien, una opinión más generalizada en el país pues consideraba que aquello del socialismo, de los socialistas, pues era pura retórica, que además lo que perseguía era arrebatar clientela a los comunistas, hacer que el sindicato único fuera UGT y no Comisiones Obreras. O sea, se interpretó en general como una pura, un embuste, ¿no? Una maniobra barata de estas, ¿no? De todas formas, el asunto causaba preocupación. Para el 1 de mayo,
las oposiciones convocaron a masivas demostraciones de fuerza en un nuevo pulso al gobierno, y Fraga desplegó a la policía y la convocatoria fracasó en todas las ciudades, limitándose a asaltos y cortes momentáneos de tráfico por parte de grupos reducidos, y no hubo verdadera respuesta popular. Tal como, o sea, la gente no estaba por estos radicalismos ni remotamente, ¿no? Y aquello fue una nueva y clara victoria del gobierno y el fin de la etapa de los movimientos desestabilizadores. Y así, el 9 de mayo, la concentración carlista anual de Montejurra pues dio lugar, que ahí se demostraba también esta descomposición que decía de las familias del franquismo, pues dio lugar a un choque entre los tradicionalistas partidarios del infante don Sixto y los socializantes o trotskizantes proseparatistas de Carlos Hugo. Intervinieron algunos provocadores extranjeros de extrema derecha y el enfrentamiento se saldó con la muerte por bala de dos izquierdistas, uno de ellos del movimiento comunista. Movimiento Comunista de España, que quitó lo de España y quedó en Movimiento Comunista. Este partido de extrema izquierda, que era más bien maoísta, pues había nacido de una escisión de la ETA. Bueno, el suceso no era especialmente grave dentro de otros que hubo por la época y afectó a un partido carlista muy debilitado, pero recibió una cobertura de prensa intensísima, orientada a desprestigiar al gobierno. La Platajunta tenía otro problema en los golpes terroristas de la oposición radical, que estaba ansiosa de una completa ruptura revolucionaria, ¿no? Hasta entonces, sus crímenes, el terrorismo, pues habían sido defendidos por el resto de la oposición y de la prensa progresista, entre comillas, que esperaba poder utilizarlos políticamente, y mucha gente de derechas creía a los terroristas y al resto de los antifranquistas dos caras de la misma moneda. La oposición, en general, seguía explotando los atentados al presentarlos como respuestas tristes pero justificables a la represión y a la insuficiente libertad. Pero al mismo tiempo los miraba con preocupación porque estaba la incertidumbre que añadía a sus expectativas. En realidad ellos no querían un cambio revolucionario de este estilo. Temían que esta presión revolucionaria diera lugar a que el gobierno diera marcha atrás, ¿no? Y luego, por su parte, la ETA buscaba acelerar la quiebra del régimen y, con ese fin, los asesinatos, por su repercusión, le parecían la táctica adecuada. La ETA había quedado muy dañada a finales del 75, pero en las nuevas circunstancias el grupo se recuperó enseguida. Digamos que tuvo un éxito publicitario que le regaló la furiosa campaña nacional e internacional de solidaridad con los terroristas fusilados en septiembre, y eso le atrajo a numerosos jóvenes y a colaboraciones muy extensas, ¿no? El FRAP, en cambio, que había salido demasiado mal parado para aprovechar la circunstancia, porque quedó prácticamente desarticulado. Pero iba a tomar pronto el relevo el PCR, el Partido Comunista de España reconstituido, que, tras fracasar en sus intentos de convertirse en partido de masas, pues adoptaría una táctica similar a la de la ETA, convirtiendo su llamada sección técnica, dedicada a expropiaciones y acciones violentas, pues en los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, el GRAPO, ¿no? Reivindicando por primera vez la represalia del 1 de octubre del 75 por las últimas ejecuciones del franquismo. Así que la estrategia del GRAPO era golpear sin tregua al régimen, que en una situación de crisis podría abrir camino al socialismo. Bueno, pues en esos primeros 5 meses de 1976, la ETA asesinó a 11 personas, mucho más de lo que había asesinado antes, excepto en el atentado de la calle El Correo, ¿no? Y entre ellas asesinó al industrial Ángel Berazadi, que primero lo secuestró, y también a 2 policías que capturó en Francia y que fueron brutalmente torturados y a quienes cortaron los dedos. El caso de Berazadi
provocó una tempestad en el gobierno y Fraga, llevado por su impulsividad, amenazó con tratar a los etarras como enemigos de guerra, ya que ellos se habían declarado así, se consideraban en guerra, ¿no? Pero en aquellas circunstancias la respuesta habría sido absurda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ETA ni el Grapo podían hacer gran cosa, o sea, alterar un poco la situación, crear crispación, pero la masa de la población no estaba por esas cosas, ¿no? Sobre esto de los asesinatos de la ETA, de estos policías, pues uno de los teóricos de la ETA, Federico Krutwig, decía que los policías eran entes infrahumanos que debían ser degollados y siempre que fuera posible eliminados por medio de la tortura. Decía, no se debe tener para ellos otro sentimiento que el que se posee frente a las plagas que hay que exterminar. Bueno, pues esto era un poco el concepto que tenía la ETA, que siempre se quejaba de torturas que generalmente eran inexistentes. A veces sí se daban, claro, por parte de la policía. Pero su concepción era esta, concepción de puros asesinos brutales, ¿no? Este Krutwig era un separatista, un chiflado de estos, pero que cuando murió, clavado en el país y en otros periodos, como un vasco muy importante en el siglo XX, a su manera lo fue, desde luego, y no para como para congratularse, ¿no?, por parte de los vascos, ¿no? Y que era muy culto, etcétera, chorradas así, y olvidando lo que verdaderamente había significado. Bueno, pues tras la jornada del 1 de mayo, Fraga consigna en sus diarios: el orden público ya estaba dominado. Los proyectos más urgentes estaban redactados y lanzados. Había llegado la hora de quitarme el tricornio y los manguitos para intentar, desde aquella base, rematar la jugada política. La ofensiva marxista fracasó completamente. Quedó claro que no se podría forzar la mano del gobierno para crear una situación de poder desde la calle. Habían sido 4 meses de trabajo titánico, de problemas sin fin, de muchísimo desgaste, mas lo peor quedaba atrás para España y sus gentes, y en esto acertaba. Felipe González se había negado a entrevistarse con Fraga, pero se convenció de que no había otra solución que hablar con él, aceptar lo que Fraga proponía, y cenó con Fraga en el lujoso el chalet de la familia de Miguel Boyer. De esa cena se dieron 2 versiones. Según Fraga explica, se ha dicho que yo le dije a Felipe González que primero yo y luego él. Al contrario, le dije que mi éxito consistiría en crear una situación en la que el propio Felipe González pudiera gobernar, pudiera llegar a ser presidente del gobierno, tal vez dentro de unos 5 años. De hecho, tardó 6. Y el cálculo no era malo ni malintencionado. No hubo tensión cuando, a fuerza de repetir que yo representaba a los capitalistas, le hice notar que yo nunca llegaría a tener una casa como la del compañero Miguel Boyer, que nos invitaba a cenar. Solo hubo un momento en que las voces se elevaron sin exceso, cuando yo declaré que uno de los puntos intangibles de mi propuesta era la forma monárquica del Estado. Según González, la versión de González, las propuestas fueron completamente antagónicas. La postura de Fraga era o lo tomas o lo dejas. Así no se puede dialogar. Había diálogo desde posturas supuestamente antagónicas. Evidentemente estaban dialogando, pero de cara a la galería tenía que fingir González que era un radical y que no pasaba por el aro, ¿no? Bueno, González insistía en su rupturismo y Fraga insistía en la reforma. Fraga opinaba que el régimen aún vigente había perdido el consenso preciso para absorber el proceso político, por lo que debía implantarse el principio de legitimidad democrática con reconocimiento de las fuerzas políticas moderadas y exclusión de los grupos terroristas, comunistas o separatistas. Decía Fraga: una Cámara elegida por sufragio universal, quedando las antiguas Cortes como una especie de Senado.
Era una fórmula sencilla y práctica que evitaba las interminables discusiones sobre la reforma constitucional. O sea, una fórmula a la inglesa, de constitución flexible, que permitía ir haciendo las reformas a un ritmo razonable. Es decir, él pensaba que una constitución así formal no era necesaria, ¿no? Podía funcionarse un poco como Inglaterra, que no tiene una constitución de este tipo, ¿no? Dice Sique Fraga: todo ello debía hacerse desde la evolución y la reforma, sin rupturas ni traumas, como también era imposible realizarse sin un amplio proceso de consulta y diálogo con fuerzas sociales, grupos políticos y hasta personas. Fraga planteaba una reforma de la ley de las Cortes para establecer dos cámaras: el Congreso, de 300 diputados, elegido por sufragio universal, y el Senado, como poder moderador, formado en todo o en parte, con modificaciones o sin ellas, por procuradores de las Cortes franquistas, sindicales, representantes de organismos, miembros del gobierno, otros elegidos por provincias y permanentes designados por el rey, sino una continuación de los 40 de Ayete, nombrados por el caudillo, y con una ley electoral especial para sus componentes corporativos. Las Cortes del franquismo estaban compuestas así. Había una parte elegida por los sindicatos y por los municipios, y para evitar la demagogia fácil de los partidos que tan mal había funcionado en la República, pues había representaciones pues de la Iglesia, de diversas corporaciones, de la intelectualidad, del empresariado, etcétera, que de esta manera combinaban un poco se trataba de impedir que el Parlamento se convirtiera en un antro de demagogia, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la fecha tope de las elecciones sería el 30 de junio de 1977. Incluía reforma de la ley de sucesión, sin preeminencia del varón, reducción de la edad para reinar a los 18 años en lugar de a los 30 y una posible regencia. Habría además un tribunal de garantías constitucionales, como en la República, y el jefe del gobierno sería también el jefe del movimiento, que permanecería como lo que había sido un ministerio sin más, y permanecería como un elemento básicamente de la falange, pero un elemento ya muy secundario. Bueno, el proyecto sufrió modificaciones, como eliminar el cargo de secretario general del movimiento, o ampliar, que se mantenía, o ampliar el Congreso, y una progresiva eliminación de los rasgos más antidemocráticos, como el intento de armonizar las elecciones orgánicas con las demoliberales. La reforma debía ser gradual y minimalista, con reconocimiento de las libertades políticas, es decir, un cambio profundo de las leyes coronado por un referéndum, pero sin proceso constituyente. En cuanto a la legalización del Partido Comunista, Fraga aceptaba que no habría otro remedio, pero quería posponerla para después de las primeras elecciones, que era una de las cosas que más temía el propio Carrillo. Y la oposición, después de su fracaso en mayo, pues estaba dispuesta a aceptar en principio la reforma franquista. La propuesta de Fraga no fue la única. Garrigues ideó una reforma sobre bases de revisión constitucional, autorizando al rey para promulgar un texto definitivo, de modo que el gobierno quedara libre de agobios y de plazos. Garrigues era, vamos a decir, liberal, ¿no? Las bases eran concretas pero genéricas, pues proponían la soberanía nacional, la monarquía constitucional y hereditaria, derechos humanos, dos cámaras, incluyendo un Senado con representación de corporaciones y personas individuales, reforma sindical y autonomías regionales. El texto lo aprobarían las Cortes, descartando una reforma por decreto ley, y pasaría a referéndum antes del 15 de julio. Uh-huh. Esto ya es una cosa muy aventurera y muy aventurada, ¿no? Garrigues consideraba su plan conforme con las leyes fundamentales vigentes, pero fue desechado en abril. Desde luego no era conforme. Y además
por su precipitación, pues podría traer serios peligros, ¿no? Su mayor opositor, que era Suárez, confió a Torcuato Fernández Miranda en plan intimidatorio. Él quiere la ruptura y no la reforma. Llamaré mañana a Antonio Garrigues para asustarle, es un cobardica. Martín Villa cooperaba con Suárez en la obstrucción a las propuestas de Fraga y de Garrigues. Es decir, estamos viendo que había 3 propuestas, aunque las principales y las más importantes serían las de Torcuato Fernández Miranda y las de Fraga. Bueno, pues la verdad es que no iba a ser Fraga quien recogiera el fruto de su trabajo. Le pasó un poco como a los comunistas, que quienes recogieron el fruto de su trabajo fueron los socialistas. La reforma de Fraga sería sustituida por otra y él sustituido por otros políticos. Sus dificultades no venían de una oposición que ya estaba doblegada en buena medida después de su fracaso en el 1 de mayo, sino que vendría de otras latitudes. A juicio de Fraga, dice él, lo cito, sobraban ambiciones, intereses personales y deseos de protagonismo. Escaseaban los análisis realistas, las ideas claras y las situaciones de capacidad para actuar como interlocutores válidos. Además, la personalidad de Fraga congeniaba muy poco con la del rey. El malogro del plan de Fraga, y con él de Arias también, pues se coció en el círculo más íntimo de Juan Carlos, formado por Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Suárez era el secretario general del movimiento y se presentaba o aparecía como el celoso defensor de los principios más continuistas y contra los planes reformistas, no solo contra rupturistas, sino también reformistas. No sabemos si lo hacía por convicción o por táctica para desgastar a Arias y a Fraga, pero de hecho Suárez seguía la batuta de Torcuato, que deseaba dirigir él la reforma, por lo que su obstruccionismo debió responder más bien a una táctica que a una convicción real. La primera victoria de Suárez consistió en hacer que los proyectos fueran estudiados en una comisión mixta entre el gobierno y el Consejo Nacional del Movimiento, lo cual complicaba y retrasaba las deliberaciones. Mientras tanto, en las Cortes, Torcuato preparaba el terreno nombrando presidentes de comisiones a gente afecta y grupos parlamentarios que le permitían manejar a los procuradores mejor que si hubiera que tratarlos en bloque. Y como medida operativa instituyó un procedimiento de urgencia que permitía dictaminar un proyecto de ley en la comisión. La composición de la comisión la decidía el propio Torcuato, en lugar de en el pleno de las Cortes. Así, aunque el pleno resolvía al final, los proyectos tenían ya mucho terreno adelantado. Y sorprendentemente, casi nadie rechazó una decisión que tenía algo de golpe parlamentario. Nos queda mucho. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 4 minutos para que nos organicemos, unos 4 minutos. Bien. Bueno, pues el rey estaba indudablemente detrás del plan de desgaste del gobierno. El gobierno de Arias, que insisto, el principal protagonista, el elemento más importante en él era Fraga. Desde febrero, el rey y Torcuato habían optado por Suárez, porque Suárez se entendía muy bien con Juan Carlos, y él debería ser el sucesor de Arias. El rey y Torcuato halagaron a Areilza, que es una cosa graciosa, sugiriéndole que el puesto recaería en él. Y Areilza parece haber tragado el anzuelo, por lo que consignaba en su diario el 15 de abril. Dice: visita a Torcuato. Entramos a fondo en la cuestión. El gobierno navega a la deriva. Carlos Arias no puede seguir. Llevaría rápidamente a la monarquía a un callejón sin salida. Arias cree que Torcuato le está jugando por debajo para ocupar su puesto. Otro problema es Fraga. Me teme y tiene celos de mí, según dice Torcuato, de mi persona. Cree que soy el rival más peligroso. Le gustaría deshacerse de ese peligro pronto. No se fía de nadie, sino de sí mismo, en un egocentrismo exaltado. Está hablando de Fraga. Torcuato piensa que el rey ha de decidirse cuanto antes. Eliminado ese peligro, hay que sustituir la persona y proceder luego a establecer un programa de verdad.
Luego Areilza hablará con el rey. Dice, y escribe Areilza. Está convencido de que no hay solución. Hola, Javier. Espera un ¿Javier? segundo, que me he liado, macho. Vale. Me he liado. Vale. Sí, don Pío, se había Cuidado con cortado Fraga. eso es. Que hablábamos de Fraga, efectivamente, sí. Sí. ¿En dónde se ha cortado? No, estábamos hablando de Manuel Fraga y la conversación que había tenido con Areilza. Justo en ese momento. No, vamos, La no. conversación era de Torcuato con Areilza. Eso es. ¿Y cuáles las últimas palabras? No, podemos continuar en lo que se habían dicho el uno al otro. Sí. Sí. Areilza dice, dice Areilza que todos estaban a favor de que él Eso. sustituyera a Arias al frente del gabinete, ¿no? Y Torcuato se ve que era bastante burlón. Dice, ya al despedirme de Areilza le dije, cuidado con Fraga, yo pienso en ti. Dice, se marchó lleno de gozo. Areilza pasaba por ser el político más inteligente de entonces, ¿no? Pero como se ve, no era más vanidoso. Más vanidoso. Inteligente. Sí. Y Torcuato jugó muy bien con él, poniendo a él contra Fraga y a Fraga contra él. Claro. Y utilizando a Suárez como que en aquellos momentos aparecía como el continuista, que quería que continuara el movimiento tal cual y el régimen más o menos tal cual, con mínimos cambios. Bueno, y pocos días después, el 19, la revista progresista de USA, Newsweek, pues publicaba un reportaje del periodista Arnaud de Bosclave, donde Juan Carlos afirmaba estar muy preocupado por la resistencia de la derecha al cambio y calificaba la gestión de Arias de un desastre sin paliativos. Decía aceptar la legalización del Partido Comunista, dice, una vez España haya construido una estructura democrática fuerte. Estas son palabras atribuidas en Newsweek a Juan Carlos. No, él no hacía justicia al esfuerzo del gobierno por domeñar la ofensiva de la oposición y exageraba el choque entre Torcuato y Arias. Areilza reflejó en su diario su entusiasmo por el artículo de Newsweek y al recibir un premio en Barcelona el 20 de abril declaró: ¿quién podría, sin faltar gravemente a la verdad objetiva, desconocer que la monarquía, en 4 meses solamente de vigencia, ha hecho posible ese camino a la democracia que hace algunos años hubiera parecido inimaginable? El rey, con su mensaje, con sus palabras, con su presencia, es el motor del cambio. El pueblo intuye y adivina que en él se polariza la inteligente voluntad de que España mire y marche hacia adelante. Esto es palabrería. Pero que recoge el hecho de que el rey tenía una especie de doble legitimidad en aquel momento, como motor del cambio que decía, y al mismo tiempo como la legitimidad que le venía del franquismo, de haber sido nombrado por Franco. Lo que pasa es que esto último no lo dice, y sin embargo esto es crucial. Pues don Pío, al parecer el gobierno... Muy poquito tiempo, ¿sí? Ya, ¿eh? Sí. Bueno, al parecer el gobierno Arias, del que él formaba parte, no había hecho nada digno de mención. Esto es curioso cómo funciona la politiquería a ciertos niveles. O sea, él creía que el rey le iba a nombrar sucesor y por tanto ponía por las nubes al rey. Y al mismo tiempo... estaba saboteando a su propio gobierno, el gobierno en el que estaba el propio Areilza, porque el gobierno de Arias estaba en Fraga y Areilza como los grandes puntos, y estaba también Suárez, pero como un punto semioculto, ¿no? Que además estaba llevando una política contraria a la de los otros dos. Pues estas maniobras son normales en la política, pero claro, vistas un poco en retrospectiva, pues eso. Se ve así. Pues quedan bastante lamentables, ¿no? Pues don Pío, Arias, claro, estaba furioso, pero se creía fuerte y no dimitió. Pues don Pío, ¿lo podemos dejarlo aquí o seguimos? Lo dejamos aquí y con la promesa de volver la próxima semana aquí a hablar de historia en una hora con la historia.
Sí, porque este es un proceso apasionante en todos los aspectos, tanto en el aspecto general de histórico como el aspecto particular de las políticas, de los pequeños chanchullos, de las pequeñas rivalidades, etcétera, ¿no? En todos esos aspectos es fundamental y hay que verlo en todos ellos. Pues John Pío, volvemos la próxima semana aquí a hablar de historia. De acuerdo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias.